Bienvenidos, bienvenidas a todas, todes y todos a el foro abierto y lanzamiento de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Para arrancar, le damos la palabra a Eugenia D'Angelo de Mundo Sur. Bueno, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar acá. Realmente es un placer inmenso estar dándoles esta bienvenida porque significa el nacimiento, en cierta forma, formal, de alguna manera, o público, de este trabajo que venimos realizando hace 2 meses, un poco más de 2 meses, con todas estas organizaciones que representan a nuestra América Latina y que conforman la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. La red está compuesta hoy por hoy por 22 organizaciones, representando a 11 países de nuestra región. De estas 22 organizaciones hay 3 justamente que somos regionales. Todas las otras tienen un trabajo muy fuerte en el territorio, en cada uno de sus países, y la idea fue justamente poder crear este espacio, este foro, para hacer público, en cierta manera, todo el trabajo que venimos haciendo y poder lograr darle una real difusión, ¿no? La red, como les decía anteriormente, nace hace aproximadamente 2 o 3 meses, nace en el contexto de pandemia tan particular de este año, y en cierta forma nace como una iniciativa de Mundo Sur para poder colaborar. O sea, nosotros desde Mundo Sur estábamos trabajando en la recopilación de datos para conformar el mapa latinoamericano de femicidios, y surgió como evidente la necesidad de empezar a trabajar con organizaciones de cada uno de esos países que nosotros estábamos mapeando. Entonces, en este sentido fue que después de realizar todo un trabajo de relevamiento de cada una de las organizaciones más representativas o con trabajos más fuertes dentro de cada uno de sus territorios, fue que fuimos contactando a cada una de ellas e invitándolas a que se sumen a esta red que hoy por hoy es tan diversa y que tenemos el gusto de decir que está cada vez más fuerte. Entonces, la verdad es que es producto de todo este trabajo compartido, en conjunto, y que como es evidente, siendo que tenemos representatividad en tantos países, tenemos cada una realidad muy diferente, muy diversa. Cada una de nosotras trabaja en un contexto completamente o muy diferente, desde lo cultural, desde lo histórico incluso, y desde el día a día, desde lo social. Entonces, tal vez puede parecer que es raro, digamos, que se generen tantos trabajos, tantos proyectos como los que se están realizando desde la red. Lo cierto es que, si bien nosotras tenemos todas estas que somos tan diversas, decidimos pararnos desde ver el lado lleno, digamos, del vaso, y tomar justamente lo que nos une. Lo que nos une justamente es esta idea, esta necesidad, esta necesidad de querer construir acciones que paren, que frenen las violencias de género hacia las mujeres y hacia las niñas, y hacia las diversidades. Entonces, realmente cada una de nosotras, por más que estemos en diferentes países y etcétera, como decíamos, lo cierto es que cada una de nosotras estamos atravesadas por esta lucha, y esto es lo que nos convoca, y esto es lo que nos une, y a partir de acá es que construimos. Entonces, sabemos que tal vez haya otras organizaciones, y de hecho hay muchas otras organizaciones hermanas que están trabajando muy fuertes desde otros países, que tal vez no tienen representación todavía en nuestra red. Entonces, queremos aprovechar este espacio para invitarlas a que se sumen. Necesitamos de todas ustedes, necesitamos de otras compañeras, necesitamos de otras miradas, porque justamente, insisto, es en esta diversidad desde esta diversidad desde donde construimos. Entonces,
anímense y únanse a nosotras. Es simple, o sea, si sus organizaciones están trabajando con temáticas de violencia de género, no dejen de sumarse. Hay un formulario de adhesión, el formulario lo pueden encontrar en la página web de Mundosur, www.mundosur.org. Anímense, complétenlo y únanse a esta acción de, bueno, a esta co-construcción, ¿no? Bueno, así que bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias a todas, todos y todes los que están, y bueno, que sea un foro muy productivo. Gracias, Eugenia. Ahora vamos a responder juntes, por qué exigimos la emergencia en violencia de género en Latinoamérica. Exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en violencias de género porque en Argentina dijimos ni una menos y nos siguen matando. Porque contamos cada 31 horas un femicidio vinculado de niños o niñas a un travesticidio. Porque a la fecha también registramos 105 intentos de femicidios y 64 ataques de odio a personas LGBT y 40 travesticidios sociales. Porque los femicidios han sido los únicos delitos que no han descendido en el marco de la pandemia. Porque la violencia machista y patriarcal no cesan, tampoco nuestra lucha. Y es así que exigimos políticas públicas integrales y de presupuestos acordes para lograr un profundo cambio cultural desde una perspectiva feminista y disidente. Exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en violencia de género porque en Bolivia se registra un feminicidio cada 3 días y apenas somos 11 millones de habitantes. Al igual que en muchos países latinoamericanos, la violencia machista empeoró debido a la cuarentena y lamentablemente las autoridades competentes ejercen a su vez violencia institucional. Este año se declaró por la presidenta del Estado Plurinacional, Yanine Áñez, como el año de la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, no hemos visto acciones reales ni mejoras en la atención a mujeres víctimas de violencia. Es por este motivo que exigimos la declaración de emergencia regional como una llamada de atención también a nuestras autoridades a que se comprometan con nuestra lucha en contra de la violencia de género. Desde Ecuador exigimos la declaratoria de emergencia nacional regional porque aquí ocurre un femicidio cada 3 días y durante la pandemia los femicidios han aumentado cada 2.5 días. Exigimos la declaratoria de emergencia porque en el Ecuador el 76% de casos de violencia, los agresores están dentro del ámbito familiar. Exigimos la declaratoria de emergencia porque durante el COVID la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes ha aumentado exponencialmente. Hacemos un llamado a todos los gobiernos de toda la región y al gobierno del Ecuador a que la política pública se concrete en los territorios con recursos suficientes para prevención y atención de violencia y además para una efectiva reparación integral de quienes quedan, de niños, niñas y adolescentes huérfanos por la violencia femicida. Declaramos la emergencia nacional y regional. Exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en violencia de género porque en Venezuela ocurren un aproximado de 5 femicidios a la semana y hasta el 30 de junio del año 2020 son 137 los femicidios que hemos contabilizado en medios digitales, porque no tenemos cifras oficiales desde el año 2016. Y a pesar de ser un país en el que la mayoría de las mujeres organizamos y motorizamos la base social y comunitaria, seguimos expuestas a una violencia machista estructural que nos termina matando por ser mujeres, en una cultura que percibe nuestros cuerpos como objetos que tienen un dueño, lo que les hace creer que merecemos amenazas, abusos, acosos, torturas e incluso la muerte. Desde Perú exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en violencia de género porque en lo que va del 2020 se han registrado más de 70 feminicidios, 2.415 denuncias de mujeres desaparecidas, más de 2.000 casos de violencia sexual, la mayoría contra niñas y adolescentes, y más de 105.000 llamadas a la línea de emergencia de mujer, y todos estos números, sabemos, apenas representan un porcentaje de la cifra real.
Exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en violencia de género porque en El Salvador dijimos ni una menos y nos siguen matando. Cerramos julio con 62 feminicidios pese a la declaratoria del presidente Bukele de que estamos un 61% más seguras en su mandato. En las últimas 48 horas, 4 mujeres han sido asesinadas y durante la cuarentena domiciliaria obligatoria, 26 mujeres fueron asesinadas y hubo un aumento del 100% en las llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar. Mientras el gobierno sigue celebrando su logro del 61% en la reducción de la violencia feminicida, sigue ignorando que las violencias contra las mujeres tienen múltiples expresiones y que seguimos viviendo en inseguridad y en impunidad. Las mujeres seguimos desapareciendo, seguimos siendo agredidas sexualmente y nos asesinan violentamente. En Guatemala exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en la violencia de género porque en lo que va en el 2020 tenemos 17.507 denuncias solo por el delito de violencia contra la mujer, 3.626 denuncias por violación y agresión sexual y 228 muertes violentas de mujeres en lo que va de este año. Desde Nicaragua exigimos la declaración de emergencia latinoamericana en violencia de género, porque en Nicaragua el gobierno Ortega Murillo liberó, sin que hayan cumplido sentencias completas, a más de 514 reos que estaban condenados por violaciones agravadas a menores de 14 años, abusadores sexuales, agresores, proxenetas, explotadores sexuales y femicidas. Y porque en Nicaragua la inseguridad ciudadana, la impunidad, la represión y falta de libertades democráticas no permite el acceso a la justicia y una vida libre de violencia para todas las mujeres, adolescentes y niñas nicaragüenses. Desde Panamá exigimos la declaración de emergencia, porque durante este año 2020, en medio de la cuarentena y con el levantamiento de la ley seca, los casos de violencia doméstica reportados se multiplicaron, inclusive incrementándose en el mes de junio y julio. Además, hacia fines de mayo, Mundo Sur alertaba que según los informes del Ministerio Público panameño, en el año 2019 se perpetraron unos 21 femicidios y 7 de los cuales fueron entre enero y abril. Tenemos en consideración ese mismo periodo de tiempo y lo trasladamos al 2020. Vemos que para abril de este año ya se registraron 14 casos de femicidio. Esta tendencia continúa y en el mes de julio ya llevamos más de 17 casos de femicidio en la República de Panamá. Esperamos que esto se está incrementando en un 100% en los casos de femicidios en el país comparado con el año 2019. Exigimos la declaración de la emergencia latinoamericana en violencias de género porque en Puerto Rico muere en promedio una mujer cada 7 días y solamente tenemos 3.2 millones de personas. En los 3 primeros meses de la cuarentena, los feminicidios llegaron a registrar un aumento del 83% en comparación con el año pasado. Entre enero y agosto de 2020 han habido 29 feminicidios, entre ellos el asesinato de 5 personas trans. Esto equivale a un aumento del 30% en feminicidios y un aumento de 150% en transfeminicidios comparado con el 2019. Después de este panorama latinoamericano, damos lectura al Manifiesto Latinoamericano contra las Violencias de Género, los Femicidios, Feminicidios y Travesticidios. El Manifiesto Latinoamericano contra la Violencia de Género, Femicidios, Feminicidios y los
travesticidios, nosotras, las organizaciones abajo firmantes, quienes formamos parte de esta red latinoamericana contra la violencia de género, manifestamos por medio del presente nuestra preocupación por el aumento de la violencia de género, los femicidios, feminicidios y transvesticidios en nuestro territorio en particular y en América Latina en general, e instamos a los gobiernos a tomar medidas integrales, efectivas y sostenibles en el tiempo, con el fin de prevenir, reducir y eliminar este flagelo. En el contexto de pandemia del COVID-19, la violencia contra las niñas, mujeres, lesbianas, travestis y trans fue el único delito que no descendió, sino que se incrementó ante la realidad concreta de que el aislamiento social preventivo recomendado por las autoridades sanitarias es en muchos hogares con la presencia del agresor. Desde la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, colectivos y movimientos tejemos redes contra las violencias, observando la respuesta y acción de los estados y gobiernos ante las desigualdades históricas de nuestra Latinoamérica, compartiendo una historia y luchas comunes, en especial en aquella que nos encuentra en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y disidencias sexuales. Por ello exigimos presupuestos nacionales con perspectiva de género, destinando los fondos suficientes para implementar planes o programas para la erradicación de las violencias en contra de las mujeres, niñas y disidencias sexuales, contemplando la diversa realidad de las mujeres rurales, originarias, inmigrantes, indígenas y afrodescendientes. Exigimos la creación y la jerarquización de institucionalidades especializadas para el abordaje de esta problemática, con personal experimentado y comprometido en aquellos países donde no los hubiera, y reforzar esa institucionalidad en aquellos países donde sí existen. Exigimos diseño de campañas de difusión masiva y sensibilización en el idioma que se habla en el territorio, incluyendo las lenguas indígenas y el lenguaje de señas, para prevenir la violencia de género, visibilizando los números telefónicos y acceso virtual a los organismos correspondientes para que puedan realizarse denuncias presenciales y no presenciales. También exigimos el acceso a la justicia para las mujeres, niñas y disidencias, servicios especializados para realizar denuncias, activación de todas las instancias judiciales en contextos de pandemia y rápida y eficaz actuación de fiscalías y entidades judiciales para brindar protección a las víctimas de las violencias machistas. Publicación de datos estadísticos sobre la cantidad de denuncias de violencias de género y de casos de femicidios, feminicidios durante el año 2020 y compromiso de los estados latinoamericanos de construcción de estadísticas oficiales, de transparencia activa junto a movimientos, colectivas y organizaciones feministas en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas. Implementación de un plan de acción especial e integral en el contexto de pandemia que permita la apertura de casas de protección o abrigo y refugios para mujeres, niñas y disidencias en situación de violencia. Subsidios económicos. Subsidios económicos a las personas en situación de violencias de género y vulnerabilidad social, de urgencias para alquiler o rentas y becas de trabajo. Políticas activas de desarme general para todos que tengan denuncias de violencias de género y formen parte de la fuerza de seguridad de nuestros territorios.
Atención a mujeres víctimas de violencia en zonas rurales y alejadas de los centros poblados a través de mecanismos itinerantes de atención desde las áreas de salud y del sistema de justicia. Exigimos la implementación de medidas de reparación integral, bonos de vivienda, atención en salud, becas educativas, crédito, fondos semillas para todos aquellos hijos e hijas de mujeres que han sido víctimas de femicidio y feminicidio. Finalmente, sabiendo que las medidas antes dichas tienen el foco puesto en las víctimas, exigimos en forma urgente la formulación de políticas públicas con enfoque de género dirigida a los hombres, como manera ineludible de prevenir, atender y dar soluciones eficientes e integrales y sostenibles a la disminución y o eliminación de la violencia hacia las mujeres en América Latina. Exigimos la emergencia en violencia de género en toda Latinoamérica. Vivas y libres nos queremos. Emergencia en Latinoamérica. Bueno, hemos terminado de leer nuestro manifiesto de la Red Latinoamericana y con ello el lanzamiento oficial de este espacio de trabajo y articulación de organizaciones feministas de Latinoamérica. A continuación, un aplauso, sí. ¡Bravo! Podemos salirnos del protocolo. Porque vivas nos queremos. Gracias, Geraldina. En unos 5 minutos vamos a arrancar con el espacio y la charla que teníamos prevista, donde van a participar Susana Charotti, que por lo que veo todavía no ingresó, pero debe estar por ingresar. Ah, mira, ahí está. Vilma Almendra, que tampoco la estoy viendo aún. Yadira, que sí la había estado viendo, la vi antes, a Yadira que estaba conectada, y María Concepción. Esperamos unos minutitos, mientras tanto podemos compartir el flyer de la charla mientras esperamos. Sí, Vilma estaba conectándose ya. Sí, Yadira por lo que está, María Concepción también está, faltaría Susana, que tiene que estar por conectarse porque se va a conectar a esta hora. Amigas, esto es una práctica, ¿verdad? No, puedes apagar tu micrófono. Ah. A ver, vamos a ver, Yadira, ¿estás por ahí, no? Yadira, sí, te estoy viendo. María Concepción, también. Un poco difícil mirar las participantes. Hola, hola, hola. Ahí está Susana. Bueno, si quieren podemos ir arrancando. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así vamos a dar inicio, mientras también la esperamos luego. Creo que la única que faltaría es Vilma. Vamos a arrancar con esta charla, con este espacio, que es Desafíos contra la violencia de género en contextos de pandemia en Latinoamérica.
Primero la vamos a escuchar a Susana Chiarotti, quien es abogada feminista, profesora de la maestría El Poder y la Sociedad desde la Perspectiva de Género en la Universidad Nacional de Rosario y del Diplomado sobre Género y Justicia de Claxo. Además es integrante del CEVI, que es el Comité de Expertas en Violencia del MESECVI, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en la OEA, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, Argentina, integrante del Consejo Consultivo de CLADEM, Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Bienvenida, Susana, y te escuchamos. Gracias. Yo quería enviar un mensaje optimista para todas las compañeras que integran la red, para todas nosotras que estamos lidiando todos los días con un fenómeno que nos parece terrible, y el optimismo no es porque tenga una enfermedad especial o algún desvío psicológico, el optimismo es porque quiero que todas reconozcamos los impresionantes avances que hemos hecho todos estos años, así que primero me voy a referir a esos avances y luego a los desafíos que tenemos pendientes. En primer lugar, quiero referirme a estos avances realizados en los últimos 35 años. Y quiero comparar esos 35 años con los 5.000 de patriarcado, y digo 5.000 por otras razones que no voy a explicar ahora porque sería muy largo, pero tengo más o menos tabulado desde el Código de Hammurabi cómo fuimos perdiendo derechos y cómo el derecho materno fue reemplazado por el derecho patriarcal. Entonces sí calculo aproximadamente 5.000 y 6.000 años. Y esos 5.000 a 6.000 años de patriarcado están siendo contrarrestados en los últimos 35 años por el movimiento de las mujeres, que está haciendo una revolución impresionante. El primer marco de avance, el primer campo de avance es el jurídico. Pensemos en la época de nuestras abuelas y nuestras madres, no tenían tratados internacionales, ¿sí? Ahora nosotros tenemos la Convención Interamericana de Belém do Pará, específica para violencia contra las mujeres, tenemos el Convenio de Estambul en Europa, el Protocolo de Palermo para la trata de mujeres y niñas, digamos, tenemos recomendaciones generales de la Convención de la Mujer, y en los países desde el año 94, desde el 89 con Puerto Rico, pero en adelante, empezaron a dictarse leyes nacionales de violencia. Las de primera generación eran todas de violencia familiar, pero luego vino una segunda generación, ya en este siglo, de leyes integrales de violencia que no solo se ocupaban de las que ocurrían adentro de la familia, sino también de todas las formas de violencia que ocurrieran en la familia, en la comunidad y en el Estado, ¿no es cierto? Y empezamos a visibilizar, una vez que se abrió la ventana, la violencia obstétrica, la violencia laboral, con el último convenio de OIT de junio del año pasado, por ejemplo, la violencia institucional, la violencia mediática, la ciberviolencia, todas esas formas de violencia que estaban invisibilizadas. Tenemos también normas para el femicidio, hay protocolos especiales, ¿no es cierto?, para investigar especialmente las causas, todo eso que es impresionante en los últimos 35 años. Pero además del marco jurídico, el segundo aspecto en el que avanzamos es en la construcción de institucionalidad, porque en estos años, en las últimas 4 décadas, se fueron creando espacios de género en el Estado en todos los niveles, municipios, provincias, nación y a nivel internacional. A nivel internacional, por ejemplo, desde el año 94 tenemos una relatora especial de violencia de género en las Naciones Unidas, tenemos la Relatoría de Género de la OEA, luego se crearon el MESECVI, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que va vigilando país por país cómo va avanzando en la implementación. En Europa se creó el GREVIO, luego se creó una plataforma mundial con los 7 mecanismos que hay para trabajar en violencia, las relatoras, el GREVIO, el MESECVI, África, Asia, todos están unidos ahí, ¿sí? Y también
se crearon juzgados especializados, fiscalías especializadas, comisarías, refugios, equipos interdisciplinarios de asesoramiento, observatorios de violencia, tanto a nivel de la sociedad civil como desde el Estado. A nivel cultural, pasamos de la legitimación de la violencia, recordemos que teníamos jurisprudencia que decía que el pater familia y leyes podía disciplinar a la familia, solo que no podía excederse. Pero esa jurisprudencia la tenemos nosotros, y hasta hace muy poco. Y ahora ya lo que era legítimo, ahora es ilegítimo. Y ese cambio cultural, que en general tarda unos 100 años en construirse, nosotros lo hemos tenido en 30, 40 años. O sea que es una cuestión que tenemos que valorar. También se fueron creando códigos de conducta para los medios de comunicación, se crearon redes de periodistas feministas, programas de educación sexual integral, o sea que en el campo cultural está habiendo también una transformación muy importante. Y más que nada, salieron las mujeres a la calle en forma masiva, ¿sí? Miles y miles de mujeres diciendo ni una menos. Y eso provoca espanto también. A nosotros nos da mucha alegría, pero ojo, también provoca espanto y provoca lo que después vamos a analizar en la parte de los desafíos, ¿no es cierto? Y también hubo redes internacionales que trabajaron violencia. Las primeras, que eran con una estructura más pesada, como la de ISIS, que tenía una organización más institucional, luego fueron desapareciendo con la restricción de fondos a las organizaciones sociales, y ahora nace una nueva generación de redes de violencia mucho más flexibles, más movimentistas, ¿sí? Articuladas de otra manera, gracias también a las tecnologías de la comunicación, ¿no es cierto? Nacen con mucho manejo de las TICs. Vayamos ahora a los desafíos, ¿no es cierto? Una vez que tenemos las normas, el tema es que tenemos solo el punto de partida. Las normas son el punto de partida, no el punto de llegada. Será el punto de llegada para el legislador, para nosotros el punto de partida. A partir de ahí hay que implementar, ¿no es cierto? Y América Latina se caracteriza por una brecha muy grande entre la norma de la ley y la efectiva implementación que mejore la vida de las mujeres. Esa brecha es la que nosotros tenemos que tratar de acortar ahora. La segunda cosa que tenemos que lograr son planes nacionales de violencia por parte del Estado, no de los gobiernos. Y acá quiero hacer esta diferenciación, porque en general cada gobierno lanza su plan y cuando viene el otro lo tira abajo y empieza con uno nuevo. Los planes tienen que ser del Estado, o sea, cambie el gobierno que cambie, tienen que permanecer, irse mejorando, profundizando, ¿sí? La tercera cuestión es que hay que poner el foco en la prevención. No podemos seguir poniéndole curitas a las heridas o vendas a las heridas de las víctimas indefinidamente. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención a corto, mediano y largo plazo. No solo con los alertas temprano previniendo femicidios y riesgos graves para las mujeres, sino también haciendo una transformación cultural, transformando las maneras en que se forma en la masculinidad y en la feminidad, digamos, con esas grandes transformaciones que hemos querido impulsar estos últimos años. También necesitamos crear sistemas de información integrado que tengan datos y estadísticas serias. Hay lugares o ciudades que tienen 5 fuentes de data distintas y no se sincronizan. Nosotros tenemos que avanzar porque nadie puede generar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar algo si no tiene los datos exactos de cuál es la dimensión del problema. Y también asignar partidas presupuestarias que sean acordes a los desafíos, ¿sí? Un cuadro que hicimos desde el MESECBI de cuánto aportan los estados nos demostró que en general los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos totales a los programas y planes de lucha contra la violencia de género. El que más destina hasta ahora es Ecuador, con el 0,91, luego le sigue Costa Rica, 0,61,
Perú 0,387, Guatemala 0,36, El Salvador 0,166, y vamos bajando. Argentina es el 0,004, ¿sí? Bolivia 0, no tengo los puntos, se destina a algo, pero está lejos, ¿no es cierto? Y así en la mayoría de los países. Tenemos que México le destina el 0,03, por ejemplo. Entonces, si realmente el Estado tiene un compromiso serio con la inseguridad de la mitad de los habitantes, que son las mujeres y las niñas, tiene que destinar un presupuesto acorde, ¿no es cierto? Y además no se puede ir rebajando, como hemos visto que se está rebajando ahora en épocas de pandemia, que se le han recortado fondos a algunos refugios y espacios para las mujeres. Otro desafío que veo es que tenemos que crear espacios seguros y formarnos para debatir sobre los nuevos ataques que prepara el patriarcado, que estalla, infligiéndonos el patriarcado. Y el patriarcado ahora nos está atacando por derecha y por izquierda. Por derecha, con el fundamentalismo religioso y los ataques al Estado laico, que piden eliminar la ideología de género, han sacado los programas de educación sexual de algunos países, uno de ellos es Paraguay, sacado contenido de género de algunos espacios educativos. Esos sectores plantean que la mujer vuelva al hogar y niegan las dimensiones de la pandemia de la violencia, niegan la importancia. Y eso es totalmente funcional al neoliberalismo, que lo que se plantea es que ante la restricción de empleo más vale que las mujeres vuelvan a las tareas del hogar y queden los empleos para los varones también, ¿no? Pero hay también otros ataques por izquierda que vienen por algunos sectores que se creen modernos y que están tratando de invisibilizar a las mujeres en el lenguaje, en la historia, en las ciencias, y ahí se crean una serie de complicaciones, porque nosotras tenemos que, por un lado, dejar de lado el binarismo para ir abriendo las cabezas e ir incorporando en nuestra mente lo indefinido. Nuestras mentes no están preparadas para lo indefinido. Fuimos formados en una cultura maniquea, donde todo es blanco y negro, hombre, mujer, y no admitimos los grises, no admitimos lo indefinido. Nuestra cabeza no... Hay que desestructurarla para admitir lo indefinido e incorporar a toda la humanidad. Ahora bien, esa incorporación no tiene que ser con misoginia. Tenemos que tener cuidado de que incorporar e incluir no haga que nos borren y nos excluyan, porque no hay nada más antiguo que querer borrar a las mujeres del lenguaje, de la historia, de las ciencias y del arte. Y por último, para no cansarlas, reafirmar que para vivir una vida libre de violencia, desde la sociedad y desde el Estado, tenemos que trabajar para garantizar las 3 autonomías. La autonomía física, que nos permita vivir una vida libre de violencia y además poder tomar decisiones sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción. La autonomía económica, que exige principalmente que se repartan las tareas de cuidado, porque no hay más violencia que nos carguen con ese peso, y la autonomía en la toma de decisiones y en la política. Por eso decía, ojo cuando nos quieran invisibilizar y borrar la palabra mujer, porque no están borrando un ente biológico, están borrando un actor político, y no es casual que en momentos en que salimos en miles a las calles, se les ocurra a algunos sectores que decir las palabras mujer o mujeres es anticuado. Ahí les pido que siempre ejercitemos la sospecha. Bueno, gracias, nada más por ahora. Gracias, Susana. Hay unos aplausos en silencio porque están con los micrófonos apagados. Pero muchísimas gracias, Susana, por tu gran experiencia, recorrido y por brindárnoslo en este marco. Ahora le vamos a dar la palabra a Vilma Almendra, que si no me equivoco está en el usuario Retomar el Camino, Cauca, ¿no? Sí, buenas tardes. Ahí la estoy viendo. Sí, Vilma, te voy a presentar para quienes no te conocen. Bueno,
Vilma Almendra es hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak del Cauca, en lo que llaman Colombia. Integra la iniciativa Pueblos en Camino, misma que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Podemos conocer un poco más de su trayectoria anclada a tejidos comunitarios a través del libro Entre la emancipación y la captura, Memorias y caminos de la lucha NASA desde Colombia, en otros textos como Reiterando Sentipensares desde el Cauca, Si seguimos mendigando, ¿de qué autonomía estamos hablando?, los capítulos Una mirada del pensamiento crítico desde el hacer comunitario y tejer resistencias y autonomías es un imperativo para caminar nuestra paz desafiando la guerra global, del libro Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. Ahora sí, Vilma, te damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todas por la invitación. Quisiera compartir sobre todo desde la experiencia que tenemos acá en el Cauca, como las preocupaciones y los desafíos, básicamente. Entonces, como el tiempo es corto, tres reflexiones. Una, que nosotras no podemos ver las problemáticas que nos afectan directamente a las mujeres, no las podemos ver deshiladas del contexto, de la historia y de los territorios, porque lo que le pasa al territorio pasa por nuestros cuerpos. Entonces no es hablar del problema de las mujeres. A nosotros lo que pasa en el territorio con el narcotráfico, con la guerra, eso atraviesa todas nuestras corporalidades. Entonces, eso para empezar. Y el contexto que estamos viviendo, no solamente en Colombia, porque escucho también esto desde Honduras, desde Guatemala, México, tuve la oportunidad de estar ahí también un tiempo, y estamos hablando ahorita de un contexto mafioso, donde el crimen organizado está funcionando de la mejor manera desde los ámbitos más locales hasta los más globales. Y no solamente con actores armados, con actores que ni siquiera son armados. Hay ONGs, hay una cantidad de instituciones que lo único que buscan es la consolidación de ese sistema mafioso capitalista en nuestros territorios. Entonces, acá en Colombia, después de, van a ser 4 años en que se firmó el acuerdo de paz, ni siquiera lo podemos llamar así, y van cerca de 1000 asesinadas y asesinados en este país. ¿Y a quiénes están matando? Justamente a la gente que busca la autonomía, la gente que no quiere que se privatice el agua, que no quiere que se lleven el petróleo, que no quiere monocultivos, que no quiere hidroeléctricas, todo eso que atraviesa, que rompe, que quiebra el territorio, nos quiebra a nosotras como mujeres. Y en este contexto acá en el norte del Cauca, donde el narcotráfico está desestructurando hasta las formas de gobierno propias más aguerridas y más importantes que hemos tenido, es donde las mujeres hemos sufrido más. Entonces, claro, en esta pandemia se han aumentado las violencias, las agresiones, todo tipo de violencias contra las mujeres, y ha habido más asesinatos y más masacres que por los actores armados que por el COVID. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el contexto nos atraviesa, el territorio nos atraviesa, y lo que le pasa al territorio nos pasa a nosotras como mujeres que vivimos en los territorios. Segunda reflexión, que las problemáticas, las reivindicaciones de las mujeres no son las mismas. No podemos hablar de que todas las mujeres somos iguales y estamos exigiendo la misma reivindicación. No, ni siquiera en mi pueblo Nasa, ni siquiera yo como Vilma, Rocío Almendra, Iguanás, puedo decir que mis necesidades y mis reivindicaciones son las que representan al pueblo Nasa y al pueblo Misak, para nada. Hay diferentes ámbitos, hay diferentes luchas, diferentes problemas. En estos tiempos que he venido participando en varios espacios de discusión con compañeras, porque hasta hace por lo menos 4 años siempre participé en espacios mixtos de la lucha organizativa, del movimiento indígena, del movimiento social, campesino, negro, pero en estos últimos 4 años me he concentrado más como en participar mayoritariamente en espacios de mujeres, también mixtos, pero mayoritariamente de mujeres. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos mujeres diversas, distintas, con distintas violencias. Algunas compañeras que las admiro y las quisiera ser como ellas, que han tenido la capacidad de tener hidroeléctricas, de parar cultivos, monocultivos, de parar el extractivismo,
O sea, unas luchadoras gigantescas, pero en su casa está el macho que es su marido o su hijo o su hija quienes la maltratan y la dominan. Eso pasa. O también conozco muchas compañeras más académicas, más estudiadas, con títulos y todo esto, y claro, reconoce muy bien el patriarcado, la violencia contra las mujeres, pero su único referente de autonomía y de reivindicación es el Estado. No pueden ver otra cosa que no sea el Estado. Entonces, ahí también hay otra forma que es distinta y que me parece que es vital que la reconozcamos. También hay muchas, pero digo, otras de las que me he encontrado, mujeres que están empezando a entender mejor la institucionalidad que nos atraviesa en todos los ámbitos. Entonces están hablando de buscar autonomía, y autonomía con la tierra, autonomía con la madre vida, autonomía desde sus corporalidades como territorio principal, autonomía desde sus territorios del imaginario como otra corporalidad importante, pero autonomía también desde los territorios que componen a la madre tierra, a esta tierra que nos parió, que nos alimenta, y que por el extractivismo está rota, está enferma, y el extractivismo que mata a la tierra nos mata a nosotras porque dependemos de ella también. Entonces, esa es la segunda reflexión. Todas las luchas de las mujeres no son iguales, no podemos generalizar, pero sí podemos ponernos de acuerdo en temas estructurales y asuntos críticos que nos atraviesan a todas, más allá de ser negra, de ser indígena, de ser campesina, de vivir en la ciudad, de vivir en la montaña. Hay vainas estructurales como el patriarcado, como el colonialismo, como esta mafiosidad, una cantidad de asuntos gigantescos, estructuras de poder que denunciamos a veces solamente desde afuera, pero tampoco la reconocemos en nosotras. Y también esa es una apuesta que le estamos haciendo acá, un puñadito de mujeres minorizadas que nos reunimos cada vez que podemos, y tenemos en nuestra cabeza la referencia de la Revolución de Rojava, la referencia de las compañeras zapatistas. Entonces decimos, como dicen las compañeras de Rojava, sin crítica y autocrítica no hay transformación. Entonces, tenemos que reconocer el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, todos esos ismos en nosotras mismas. A veces nos arrogamos nosotras a representar a las mujeres, hablamos por ellas, viajamos por ellas, sacamos proyectos por ellas, pero estamos generalizando y las estamos metiendo, como se dice, a todas en un solo costal, pero ni siquiera las hemos escuchado, ni tenemos la capacidad de sentir el dolor que ellas sienten en su territorio. Algunas desde el hogar, algunas desde su cuerpo, algunas desde la misma organización, algunas desde el movimiento, desde diferentes estructuras, pero sobre todo desde su familia también, que es una institución estatal. Esa era la segunda reflexión. Y la última, que me parece que es vital para todas, más allá de la clase o la raza que asumamos, que me parece que es vital que nosotras como mujeres estemos donde estemos, en el territorio que nos toque la lucha, tenemos la capacidad, debemos tener la capacidad de trabajar agenda propia, política propia. Que la política estatal, patriarcal, gubernamental no nos confunda, porque pasa como he visto en muchos lugares acá en el Cauca. Ahorita muchas compañeras están corriendo que la política pública, que la inclusión de género, que el plan de acción. Y el plan de acción y la política de pública y la política de género ni siquiera trastoca el modelo de desarrollo, ni siquiera trastoca lo que nos hablan como progreso. Entonces, claro, nos dicen, consigamos un presupuesto para que apoyen la política de la mujer, pero ese presupuesto ¿de dónde va a salir? Del Plan de Desarrollo Nacional. ¿Y de dónde sale la plata del Plan de Desarrollo? Del extractivismo y de la financiarización de la madre tierra. Entonces, el tercer punto para una reflexión más amplia es, si tenemos agenda propia, política propia, podemos negociar, podemos dialogar con el que sea. Si no tenemos una agenda propia desde las mujeres, desde los movimientos y desde los territorios, nos sentamos en la mesa con el presidente, con los representantes del gobierno y vamos a terminar negociando lo que ellos quieren que negociemos y no lo que nosotros necesitamos y queremos desde nuestros territorios. Entonces, política propia que va más allá de ocupar un cargo en el Estado, sino de buscar autonomías en distintos niveles desde nosotras como mujeres, desde la diversidad que tenemos. Eso, y perdón si me alargué. Gracias. Bueno, gracias Vilma, allí también. Gracias por aportar también, ¿no? tu recorrido, tu experiencia, las vivencias, ¿no? Ahora, bueno, le vamos a dar la palabra
a otra de nuestras invitadas, que es Yadira Lavanda Moncada, quien es madre de Angie Carrillo, su hija, víctima de femicidio, que es un caso judicializado hace 3 años. Su lucha es para que las medidas de reparación integral dispuestas al femicidio se generen nuevas medidas que sean en busca de una verdadera reparación integral, que sean reales y que contemplen mecanismos como la restitución, la rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Es de Ecuador, es una madre activista convencida por la defensa de los derechos humanos y en memoria de su hija lucha por una vida libre de violencias. Gracias, Yadi, te dejamos la palabra. Vale, ¿escuchan? Sí. Escuchamos. Bueno, muchísimas gracias primeramente por esta invitación y un saludo para todas, todos los que estamos aquí, ¿no? Y somos parte de este conversatorio. Efectivamente, soy madre de Angie Carrillo, mi hija quien fue desaparecida en el 2014, 2 años y medio de búsqueda, y en el 2016 fue encontrada sin vida. Durante todo ese tiempo de 2 años y medio de búsqueda ha sido súper difícil, no solo para las madres de las personas víctimas de femicidio, sino también para las mujeres que buscamos a nuestras hijas desaparecidas acá en el Ecuador. ¿No? Son años, meses, años de búsqueda, unas las encuentran antes, otras ni siquiera encuentran los cuerpos de sus hijas, y otras madres pues siguen en la lucha de buscar verdad y justicia, ¿no? La reparación que se debería de dar no solo en mi caso, sino en los casos de las mujeres que son víctimas de femicidio, lamentablemente no se dan. Para mí es muy triste tener que decir esta situación, pero tenemos que ser coherentes, ¿no? Que estamos en un estado donde tenemos una constitución que es garantista de derechos, donde tenemos una ley, donde también tenemos los tratados internacionales, pero sin embargo creo que se le da una poca importancia a lo que es la reparación integral a las víctimas indirectas o directas de femicidio. En mi caso, como en los otros casos, pues creo que son muy pocas las reparaciones que se dan, y si se han dado, me parece que han sido 1 o 2 casos que ha sido una reparación simbólica, pero más allá de eso no ha pasado. Sin embargo, no se termina el de dar una sentencia al agresor que se vaya con tantos años de prisión, pero los daños resarcidos, ¿quién los repara? Nadie, simplemente quedarán en papeles, porque claro, los jueces, los administradores de justicia, lo que hacen es dictar medidas reparatorias, pero en sí no hay una institución o un organismo que dé como el seguimiento y cómo sería para que éstas se ejecuten o durante qué tiempo o periodicidad se deberían de dar estas medidas. Son dejadas ahí y se le da como esa poquísima importancia a las víctimas que quedan con estos daños, ¿no? Ha sido muy difícil poder acceder no solamente a la justicia, sino también una vez que se dictan las sentencias, poder continuar con tu proyecto de vida, continuar con un proyecto de vida donde ha sido interrumpido, ¿no? Cuando tu hija o un hijo son desaparecidos, porque absolutamente tienes que dejar todo tu proyecto, todo lo que tú tenías realizado, te habías proyectado, se interrumpe y no solo te afecta a ti, sino le afecta a una familia entera, le afectan a los hijos, le afecta a todo ese entorno. Tienes que dejar ahí, interrumpir todo y empezar una búsqueda cuando nuestras hijas son desaparecidas. Se queda todo ahí, pero sin embargo, a pesar de los años que nuestras hijas han desaparecido, cuando se las encuentra y se exige justicia por los femicidios de ella, solo te dictan una sentencia al agresor. Sin embargo, siguen habiendo muchos nudos críticos en el tema de acceso a la justicia, porque
En mi caso personal hubieron dos situaciones muy diferentes y que no solo las he vivido yo, sino miles de mujeres que a lo mejor también por las razones socioeconómicas prefieren dejar los casos ahí y no continuar buscando ni exigiendo justicia para sus hijas. En mi caso yo tuve que se sentenció al agresor a 35 años de prisión por el femicidio de Angie. Después se declaró una nulidad en ese caso, porque claro, el caso de Angie no había sido tipificado, había sido tipificado con la nueva ley que tenemos, que es el COID, donde ahí ya está tipificado el femicidio, a 35 años de prisión a su agresor, pero después vuelven a declararlo nulo porque se resulta que no había estado en una sentencia como tenía que ser, sino que tenía que haber sido tipificado con un código anterior. Esto hizo que nosotros como familia caigamos de nuevo en la revictimización, que seamos nuevamente vulnerados, ¿no? Porque tuvimos que nuevamente apelar, porque todo se deshacía, porque todos esos 2 años y medio de búsqueda no los tomaron en cuenta, esos 2 años y medio de dolor ni nada de eso, sino simplemente los jueces deciden nulitar todo un caso, todo un proceso, pero resulta que después nuevamente uno tiene que volver a exigir justicia por su hija. Y después de todos esos meses de exigir, de enviar documentos, de enviar escritos, de enviar todas estas situaciones, volvemos a conseguir justicia por 26 años. Pero esto no solo se queda ahí, sino que se dicta una sentencia, se dictan medidas de reparación y ahí está, y ahí quedaron en papel, en letra muerta, porque en sí no hay la institución quien la pueda manejar. Yo creo que es súper importante en nuestro país, súper importante que se vean políticas públicas para que se cambie la estructura en el sistema judicial, para que puedan ver otras medidas de reparación a las víctimas, directas o indirectas. Tienen que ser otras formas de reparar. Cuando se repara se dicta tantos años de una indemnización económica que el agresor tiene que pagar cuando el agresor se declara insolvente. Quiere decir entonces que esto nunca se va a dar. Pero muy aparte de la medida económica que también se dicta, son las medidas de restitución, las medidas de no repetición, los daños psicológicos y todo eso. ¿Quién hizo un seguimiento? No los hacen, simplemente se quedan ahí. Pero eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que también los hijos de las mujeres que han sido víctimas de femicidio tengan accesos con mayor facilidad a los bonos que el Estado recién se creó un protocolo para que los hijos de las mujeres víctimas de femicidio puedan tener acceso a un bono económico, pero son como una infinidad de requisitos que lamentablemente no llegan a reunir. Ahora ha cambiado, porque antes tenían que ser los casos judicializados para que estos niños y niñas puedan acceder a los bonos de las mujeres, de los hijos víctimas de femicidio. Pero lamentablemente era casi, no se podía cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Hay que tener también en cuenta que muchas mujeres de las que han sido víctimas de femicidio son mujeres rurales, mujeres muy pobres. Las familias que piden, que quedan en indefensión, lamentablemente no hay fiscales ni jueces con perspectiva de género, o si hay, los hay muy pocos, quienes puedan concientizar y poder entablar como esa empatía con la víctima y poderle como asesorar qué es lo que verdaderamente necesitaría para poder entrar a una reparación integral, ¿no? A veces hay personas que ni siquiera cuentan con un abogado. Contamos con un abogado de la Defensoría Pública que poco o nada nos asesoran. Entonces son unos inconvenientes muy enormes que tenemos, unos nudos críticos muy grandes para poder tener ese acceso a la justicia. Y la verdad es que es súper triste porque es
exigir que es un derecho tuyo. No es un favor, es ese derecho que le estás exigiendo. Nada, ninguna medida va a devolver la vida de nuestras hijas, pero en algo hay que resarcir ese daño causado, porque nuestras hijas han sido víctimas de la violencia machista y de la violencia feminicida. Yo creo que tendríamos que ser más empáticos con esta situación de dolor que muchas víctimas están pasando, no solo yo, sino muchas madres, muchos hijos que han quedado huérfanos, muchas adolescentes que han perdido a sus madres a causa de sus exparejas, de sus exconvivientes. Entonces es muy difícil la dura realidad que se está viviendo y de la poca importancia que se le da aquí en nuestro país sobre la reparación integral. Gracias. Gracias, Yadi. Un abrazo. También los aplausos de las compañeras y el acompañamiento. Y bueno, y por último, le vamos a dar la palabra a María Concepción, que es directora de Oxfam América en Puerto Rico. María está comprometida con los derechos humanos y los derechos de las mujeres y ha ayudado a un número considerable de grupos en el Caribe a reconocer sus derechos como seres humanos y miembros de sus comunidades. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector sin fines de lucro y con organizaciones gubernamentales en los Estados Unidos y el Caribe, enfocándose en políticas públicas y planificación estratégica, así como en la academia. Tiene una amplia experiencia en el diseño, creación y gestión de proyectos y programas que promueven la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la reforma educativa. Ha ayudado a varias organizaciones gubernamentales internacionales a incluir perspectivas de género como parte de sus políticas, estrategias y documentos fundacionales. Así que le damos la palabra a María Concepción. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Para mí es un gran honor estar entre Susana, Yadi y Vilma. La verdad que celebro su vida y es un honor estar aquí con ustedes. Y gracias a las compañeras de Puerto Rico que forman parte de la red, Irma, que pidió que yo participara esta tarde. Yo quisiera poder hablar de dos cosas. Me gustaría ir al micro y después al macro. Voy a traer unos ejemplos de Puerto Rico y después voy a hablar un poco de lo que están haciendo mis colegas de Oxfam en el Caribe y en América Latina, enfocándome en una actividad particular que es la campaña de Basta Ya, que me imagino que algunos de ustedes ya conocen esa campaña. Pero voy a empezar un poco a repasar lo que es ahora mismo el efecto de la pandemia en Puerto Rico, porque de nuevo nos ha permitido trabajar el tema de feminicidio. Oxfam llegó a Puerto Rico, yo diría, un mes después del huracán María. Nunca tuvo un programa en Puerto Rico. Mi oficina pertenece al equipo de Oxfam América, al Departamento de Programas de Estados Unidos. Puerto Rico siendo territorio estadounidense, ¿no? Cae bajo USDP, pero todos nuestros programas, nuestro contexto aquí en la isla, responde a nuestros programas en América Latina. Así que siempre estamos en una situación única, ventajosa, que tenemos una oportunidad grande de siempre estar trabajando con nuestros colegas caribeños y latinoamericanos. Como todo a nivel mundial, COVID en particular en Puerto Rico afecta a las poblaciones, las más afectadas. Estamos hablando de mujeres, la población de tercera edad en Puerto Rico, trabajadores de bajos salarios, personas que viven día a día en la pobreza, hogares encabezados por mujeres, inmigrantes undocumentados y personas que no pueden acceder a beneficios ni apoyo gubernamental. Y eso nos agrava la situación que tenemos aquí en la isla. Como les comenté ahorita, llegamos justo después del huracán y ahí logramos trabajar dos publicaciones clave. Una fue preparada por Oxfam, que fue el peso del agua sobre la mujer, ¿verdad? Los retos que encontramos
con los oficios de la casa después del huracán. Y el otro, la otra publicación que fue liderada por Intermujer, también atendió el peso del huracán y habló del efecto que esto tuvo en las mujeres. Y este realmente fue el comienzo de nuestro trabajo con estas dos publicaciones que nos permitieron a nosotros utilizarnos esa visión de género en el trabajo. Ahora mismo, con este mismo grupo de lo que nosotros llamamos socios aquí en el Caribe, en otras áreas le llaman copartes, ahora mismo seguimos trabajando juntos, enfocándonos en estudios y levantar data sobre cómo esta pandemia está afectando mayormente a la mujer. Estamos viendo pérdida de ingresos y un aumento de pérdida de autonomía para la toma de decisiones acerca de su seguridad. Estamos viendo cómo esto está afectando muchísimo a las mujeres. Tenemos falta de contacto físico con personas y en espacios donde necesitamos asegurar que llegue la ayuda y la orientación. Con el cierre de los tribunales y algunos cuarteles de policía y la falta de información pública, también nos preocupa mucho el caso de las mujeres que siguen viviendo en algunos casos con su agresor o agresora, que estén en unas situaciones encerrados y con unos espacios con personas que traen peligro. Aquí los eventos atmosféricos, huracanes y el último terremoto de hace 2 o 3 días sigue afectando nuestros sistemas de telefónicos, ¿no? de internet, etcétera, y hace la situación más difícil. Puerto Rico sigue en un estado de emergencia permanente, así que lo que nos lleva a nosotros es trabajar a grupos muy particulares como Proyecto Matria, Kilómetro Cero, el Observatorio de Equidad de Género, Taller Salud, entre otros, para asegurar que se siga trabajando la investigación y los hallazgos para poder llegar a una política pública sólida. Nosotros hemos tratado de trabajar con nuestros socios para asegurarnos que los podemos integrar a estos espacios globales, ¿no? Y que estén constantemente trabajando con las organizaciones mundiales de salud y esta misma red con la que estamos hoy día. No podemos estar aislados, ¿no? Siempre estamos tratando de buscar la manera de asegurar que este caso nuestro en el contexto Caribe esté vinculado a América Latina. Ahorita oyeron de mis compañeras que en Puerto Rico un feminicidio ocurre cada 7 días, un promedio de 3.0 femicidios por cada 100.000 mujeres. A nivel mundial, esta tasa la consideramos alta. Por eso, justo después de la pandemia, trabajamos varias campañas de manera bien agresiva a través de varias redes y lo hicimos mayormente con Kilómetro Cero y con Proyecto Matria. Y esto fue a través del Observatorio de Equidad de Género también, usando emisoras radiales, billboards, para fortalecer un poco esa red de mujeres que teníamos en la isla, pero a la misma vez para presentar reclamos como fortalecer las unidades especializadas de violencia doméstica de la Policía de Puerto Rico, garantizar una respuesta oportuna de la policía a los llamados de emergencia y explicarle al país cómo se atienden estas emergencias. Se crearon unos sistemas de alerta y divulgamos información para que haya confianza en el proceso de la denuncia y que se sepa dónde y cómo hacerlo.
Entonces se usaron unos medios muy innovadores a través de unas palabras claves en los chats o mensajes de textos y mensajes en los supermercados y farmacias, que cuando uno fuera a comprar un objeto, un artículo, pueda decir una palabra clave y ahí se levanta la bandera y se atiende la situación. Aquí varias colegas hablaron de la construcción de la necesidad de institucionalizar, ¿no? Lo que es la violencia. Y esa es la oportunidad que nosotros tuvimos con el Observatorio de Equidad de Género. Una institución que pensamos, ¿no?, que va recogiendo todos los esfuerzos que hemos estado haciendo los últimos años, y no solo Oxfam, aquí Puerto Rico lleva con una lucha fuerte de las últimas 2 décadas. Pero ya estamos hablando de una institución que pueda crear unos nexos, unos puentes mucho más fuertes con nuestros colegas en el Caribe y América Latina. Así que este trabajo para nosotros es bien importante. Como les mencioné ahorita, mis colegas en el Caribe, particularmente Joanca Valdés y Sandrine Muish-Bercharn, han trabajado mucho con redes como esta y trabajan con el Grupo Regional de Derechos de la Mujer. Y en la primera etapa, Oxfam, junto a otras organizaciones, pudo un poco apoyar para aumentar los datos que mostraron que la pandemia en realidad agudizó las violencias machistas preexistentes. Y entonces eso me va a permitir ahora un poco compartir con ustedes sobre un producto particular que se llama la campaña Basta Ya. Y les voy a hablar de eso ahora. Permítanme, que decidimos no usar el slide. La campaña Basta Ya comenzó en el 2016 y acaba de lanzarse ahora en el 2020, este mes en Puerto Rico, pero ya se ha lanzado en Guatemala, Bolivia, República Dominicana, conocida como Resetéate, República Dominicana, en Cuba, en noviembre de 2018, Evoluciona, en Colombia, en diciembre de 2018, la campaña se llama Parece Normal, pero es Violencia. En Nicaragua, en 2019, se llama No Soy Yo, Es Tú, la Violencia. Y como les compartí en Puerto Rico, ahora en agosto 2020, con la campaña Cambia Ya. En 2 países en particular, hubieron unas acciones programadas. En Honduras, estaba acompañado con un programa de voluntariado, y en El Salvador había un programa de educación y voluntariado. En Puerto Rico también se están haciendo una serie de talleres con jóvenes que se van a empezar ya se lograron 3 talleres y vamos a comenzar haciendo más talleres. En esta campaña de Basta Ya se hicieron unas alianzas regionales con la FEM, con la Red de Periodistas Feministas, Ni Uno Menos, EFLAC, UNFPA y REDLAC. Se crearon la Red Regional de Jóvenes, donde aproximadamente 75 jóvenes de 8 países participaron en actividades en Facebook, WhatsApp y en varias actividades a través de los correos. También hubieron unos campamentos regionales el año pasado y días de activismo. Seguimos nosotros trabajando esta campaña aquí en Puerto Rico y cada vez tratando de acercarnos a nuestros colegas en Bolivia, Cuba, Honduras. Yo voy a dejar los enlaces para que ustedes más adelante puedan ver este video.
pero para nosotros fue bien importante durante la situación de la pandemia usar los medios electrónicos lo más posible, los diferentes canales mediáticos, para traer conciencia sobre la violencia machista y cómo aumenta. Así que en estos últimos meses las redes nos han permitido traer atención a las víctimas, ¿no? Y un poco cambiar las normas sociales que justifican lo que está pasando en nuestras comunidades. María, te pedimos que des un cierre porque se nos Sí, se está acabando complejiza el tiempo. Pues ya yo creo que para nosotros es bien importante asegurarnos de que haya una descentralización en la toma de decisiones y que siempre en toda toma de decisiones envolvemos al grupo de mujeres y de género. Tenemos que seguir apoyando organizaciones feministas y de mujeres para el desarrollo de protocolos de atención adaptadas a la situación particular que vivimos. Y tenemos que más que nada asegurar que el apoyo adicional y poder flexibilizar los fondos para proyectos aprobados para que las organizaciones feministas y de mujeres realmente activen las opciones de atención de casos de violencia y incluyendo muchas de las opciones que tienen para hacer sus programaciones online. Eso es lo más que me gustaría cerrar ahora, y es la necesidad de poder flexibilizar fondos para proyectos, para nosotros poder movernos de manera ágil para atender esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, ahora ya estamos llegando un poco al final, pero no sin dejar dar la posibilidad de si alguna de nuestras invitadas, tanto Susana, Vilma, Yadi o María, si quieren agregar algo a partir de lo que han dicho otras compañeras, están invitadas a abrir el micrófono y hacerlo. Y también invitamos a que vayan abriendo las cámaras, así podemos sacar una foto, ya que salió un poquito, salieron algunas apagadas, otras prendidas, y nos gustaría si pudiéramos abrirlas. A ver. Tenemos la gran mayoría abierta. Mariana Áviles, María, Geraldina. ¿Qué está Geraldina? A ver. Bueno. América Latina va a ser toda feminista. Bueno, a ver, ahora sí. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Se me había... A ver, vamos a sacar otra, disculpen, pero se me tildó un poquito. Una vez más, arriba los pañuelos. Perfecto. Ahí estamos. Esa es mi computadora. Bueno, gracias. Un aplauso virtual tanto a Susana, a Vilma, a María y a Yadi, que la estoy buscando pero no la veo, por haber participado, por brindarnos sus palabras, experiencias, y bueno, y sumar, ¿no?, a esta construcción de esta red latinoamericana contra la violencia de género. Y las invitamos la vamos a invitar a Jody Blanco, que está en Venezuela. ¡Ay, qué bueno! Está en Venezuela y está en Ávila, en la montaña sagrada de Caracas, y nos va a brindar un espacio cultural. Una envidia. Hola, Jody. Hola, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Vale. Bueno, esta canción se llama Manifiesta. Espero que la disfruten.
Soy las mujeres que quemaron por brujas, soy las mujeres que apedraron por putas, soy todas ellas que violaron sin causa y las que cantan para liberar el corazón. Y no entiendo cómo quieren que me quede en silencio y apariencias de que todo andaba bien, si mi cuerpo y mi ser llena de cicatrices y de marcas, algo no anda bien. Algo no anda bien, algo no anda bien. La fuerza está conmigo y mi voz se hace más fuerte. Quieren que nos odiemos, quieren que nos matemos, pero no. Porque entre las mujeres no nos pisamos las flores, no nos pisamos las flores. Soy las mujeres sin nombre que lucharon en la guerra, negaron su historia y olvidaron su sangre, porque decidieron que no merecimos el poder. Me niego rotundamente a obedecer tu violencia, en vano es la muerte, voy a alzar la bandera. Cantaré y cantaré por necesidad, estoy en resistencia y me rebelo contra el patriarcado. La fuerza está conmigo y mi voz se hace más fuerte. Quieren que nos odiemos, quieren que nos matemos, pero no. Porque entre las mujeres nos pisamos las flores, nos pisamos las flores. Porque entre las mujeres nos pisamos las flores, nos pisamos las flores. Bueno, abramos los micrófonos para aplaudir. ¡Bravo! 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 Gracias, Jody. Desde la montaña. Bueno, hasta... Jody, gracias. Gracias, Gustavo. Muy lindo y se ve muy fresco. Se ve muy fresco ese ambiente. Muy lindo. Qué felicidad, chao. Ahora sí, damos por finalizado el foro abierto y nos vemos pronto. Un placer pertenecer a esta. Gracias a todas. Grande. Gracias. Saludos. Hasta pronto. Chao a todas. Excelente, muchas gracias. Abrazo latinoamericano. Adiós, un abrazo. Fuerte abrazo para todas desde Panamá. Gracias. Gracias. Hasta pronto, gracias.